Bien, vamos a continuar hoy con el tema de integración numérica. Hoy vamos a ver algunas técnicas para poder mejorar la integración y además una técnica adicional que nos podría permitir hacer una aproximación de integrales y el tema de diferenciación numérica. Okay, entonces, recordando un poco ahí el tema de la definición del cálculo, ahora habíamos dicho que el cálculo iba a ser la matemática del cambio, ¿verdad? Que la teníamos asociada en todos los procesos físicos que nosotros como ingenieros e ingenieras tenemos que resolver a lo largo del hacer, ¿verdad? Entonces decíamos que los conceptos matemáticos de diferenciación e integración se encontraban en el corazón del cálculo, es lo que fundamenta toda la parte del cálculo como tal. Habíamos visto lo que era la definición de la derivada, ¿verdad? Que era cuando teníamos un cambio y hacíamos que ese cambio o esa diferencia fuera lo suficientemente pequeño o que tendiera casi a cero, y ahí es donde podíamos cambiar esa diferenciación por una derivada, y que la integral pues tenía que ser, o se definía como la suma de pequeños rectángulos debajo de el área bajo la curva de la función, ¿verdad? Estuvimos haciendo varios ejemplos para solucionar unos procesos en donde lo que resolvíamos era una integral en términos de una variable, ¿verdad? Mediante diferentes métodos. Pues hoy vamos a aplicar los métodos vistos anteriormente, solo que ahora no lo vamos a hacer para una sola integral, sino que vamos a ver que los métodos que vimos en la clase anterior también nos permiten poder hacer aproximaciones de integrales dobles. Okay, básicamente, recordemos que una integral doble es aquella que tiene eh, dos variables en sus integraciones, ¿verdad? En este caso, el ejemplo está en términos de la variable x y la variable y, y para solucionar esas variables, primero se trabajaba una de las variables como constante, se resolvía la integral, y luego se trabajaba con la integral la variable que quedaba al final, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, vamos a resolverlo con los métodos aplicados anteriormente. ¿Okay? Entonces, tenemos ese ejemplo. Dice, evalúe la integral doble siguiente, ¿verdad? La integral desde -1 hasta 1 de la integral de 0 hasta 2 de x cuadrado menos 2y cuadrado más x ya a la 3 y de x de y. Entonces dice que lo hagamos en forma analítica y con una aplicación múltiple de la regla del trapecio con n igual 2, con aplicaciones únicas de la regla de sin de un tercio, y dice que calculemos el error porcentual. Y dice que con la aplicación múltiple de la regla del trapecio. La ecuación de aplicación múltiple de la regla del trapecio. Y por ahí dependíamos del X espacio, ¿no? Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es mantener una de las variables constantes para poder integrar en la otra variable. Como les decía, lo primero que nosotros hacíamos para poder resolver una integral doble, suponiendo que lo que queríamos era calcular el área en un cuadrado, ¿verdad? Lo primero que hacíamos era resolverla en términos de x, ¿verdad? Entonces hacíamos como un barrido o un muestreo en términos de x, y una vez que teníamos ese barrido o ese muestreo en términos de x, procedíamos a hacer uno en términos de y, ¿verdad? Y ya con eso podíamos obtener cuál era la aproximación de esa integral. ¿Okay? Entonces, ahorita voy a resolverla de forma analítica para ver cuánto nos da. ¿Okay? Entonces dice que es
A mí me dio 2,66. No sé si alguien la hizo. 2,66. Ok, entonces ahora para resolver la parte B, lo que voy a hacer es, pues precisamente aplicar ese barrido o ese muestreo. Pero lo que voy a hacer es definir 3 puntos, ¿verdad? 3 puntos para poder hacer el barrido. Más adelante les voy a decir por qué escogí 3 puntos. ¿Ok? Entonces, como voy a hacer la integración en Y, me voy a fijar de -1 a 1 cuáles son esos 3 puntos que puedo tomar. ¿Verdad? Entonces, como empieza en -1, ese sería el primer punto que voy a escoger. Luego tengo 1, ese sería el otro. Y un punto intermedio vendría siendo 0. ¿Verdad? Entonces voy a escoger valores de Y igual a -1, Y igual a 0 y Y igual a 1. Esos son los valores que va a tomar Y para hacer la integración en términos de X. Ok, entonces voy a decir para Y igual -1 y entonces sustituyo en una función el valor de -1 donde me encuentro una Y. Entonces mi función f de X sería igual a X al cuadrado menos 2 por -1 al cuadrado más X por -1 a la 3. Esa sería mi función. Entonces, f de X sería igual a X cuadrado menos X menos 2. ¿Ok? Y entonces, a esta función que tengo aquí, le voy a aplicar la regla del trapecio. Entonces sería el cálculo de H sería B menos A en términos de X, B menos A es B es 2 y A es 0, sería 2 menos 0, entre N, que el ejercicio me dijo que tenían que ser N igual 2. Entonces, entre 2, eso me da 1. ¿Ok? Luego voy con el X espacio, ¿verdad? Que va desde I igual 1 hasta N menos 1, es decir, solo tengo 1. Entonces sería X1 igual A más H por I, eso es igual a 1. Y de aquí voy a calcular la función evaluada en 1. ¿Okay? Entonces la función evaluada en 1 sería esta función que tengo aquí. ¿No? ¿Cuánto me da? -2. -2. Entonces este sería f de x, sí. Y ahora voy entonces con la aproximación de la integral, que sería b menos a por la función evaluada en a. A es 0, por lo tanto, ¿cuánto me da f de a? -2. Más 2 veces la función evaluada en x, sería -2. Más la función evaluada en b. B es 2. ¿Cuánto da esta función evaluada en 2? Profe, no es 0. Sí. Sí. Solo 2, 4 -2. Okay. Entre 2 por n. ¿Okay? Entre 2 por 2. Entonces la aproximación de la integral, ¿cuánto da?
Menos 3. Menos 3. Ya aquí obtengo la aproximación de la integral cuando y vale menos 1. Ahora voy con y igual 0. ¿Okay? Para y igual 0, entonces vuelvo a hacer lo mismo. Voy a sustituir en esta función donde y vale 0. Entonces la función en términos de x me quedaría x cuadrado, ¿verdad? Porque las y valen 0. ¿Okay? X cuadrado. Entonces esta es mi función para aproximar la integral. Entonces nuevamente vuelvo a calcular h, solo que h va a tener los mismos límites, sería 2 menos 0 entre 2, eso me va a dar 1. ¿Ok? Y ahora lo que voy a calcular, bueno, el xy, que sería x1, me vendría a dar lo mismo, ¿verdad? Sería 0 más 1 por 1, eso es 1, pero la función evaluada en 1, ahora sería igual a 1 al cuadrado. ¿Ok? Pues ahora igual vuelvo a hacer la aproximación de la integral b menos a por la función evaluada en 0, que daba menos 2 más 2 por la función evaluada, bueno, la suma de las funciones evaluadas en las x, y eso nos daba 1, más la función evaluada en 2, y en este caso nos daría 4, ¿verdad? O sea, que aquí cometí un error con el que la función ahora sería 0 al cuadrado. 0 al cuadrado más 2 por la función x y más 4. Y eso entre 2 por 2. ¿Okay? ¿Cuánto me da esa aproximación de la integral? 3. 3. ¿Okay? Y ahora voy con la otra opción que sería para y igual 1. ¿Okay? Entonces, para y igual 1, f de x sería igual a x cuadrado menos 2 por 1 al cuadrado más x por 1 a la 3. Entonces, f de x va a ser x cuadrado más x menos 2. Y vuelvo otra vez, ¿no? El h sería igual a 1 porque es 2 menos 0 entre 2. Y el xy, que sería x1, sería lo mismo, ¿verdad? A más x más y por h. Pero aquí f de 1 ahora va a ser diferente. Sería 1 al cuadrado más 1 menos 2. Y eso nos da 0, ¿verdad? So, ¿Ok? Entonces voy a hacer la aproximación de la integral, que sería b menos a por la función evaluada en 0, menos 2, más 2 por la función, la suma, la ¿sí? Más la función evaluada en b. ¿Cuánto nos da la función evaluada en b? 4.
Sí. Y la aproximación de la integral. 1. 1. Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer, una vez que resolví esto en términos de X, lo voy a resolver en términos de Y. ¿Ok? Para hacer el barrido en términos de Y, lo que tendría que fijar son los puntos en los cuales quiero hacer el barrido en Y, ¿verdad? Ya yo hice todo este barrido en X y ahora voy a hacerlo en términos de Y. Pero resulta que ya me di cuenta yo aquí que para aplicar la regla del trapecio múltiple con n igual 2, ocupo solo 3 funciones, ¿verdad? F de 0, f de x1 y f de b. Entonces, en mi aplicación o en mi integración en términos de y, voy a usar solo 3 funciones. Por eso fue que a priori yo seleccioné 3 puntos en y, porque yo ya sé que esos son los puntos que voy a utilizar. ¿Ok? Entonces, para poder aplicar la regla del trapecio múltiple en términos de y, los valores que voy a usar en las funciones son estos valores de la aproximación de la integral para x. ¿Ok? Porque son los resultados que ya obtuve cuando fijé los valores de x. Entonces, ahora lo que voy a hacer es juntarlos. Entonces, voy a decir que integrando en y, tengo que la aproximación de la integral ahora sería b menos a, pero como ahora en términos de y, sería b menos a. O sea, 1 menos 1 por la función evaluada en a. La función evaluada en a me dio menos 3. Más 2 por la suma de las funciones en x y. La suma de las funciones en x y me dio 3. Más la función evaluada en b que me dio 1. ¿Sí? Y todo eso entre 2 por 2. ¿No entendió? Profe, a mí me dio 2. 2. Ujú. Ok. 2. Esta es aquí la respuesta. Y según la analítica, nosotros esperábamos un 2,66. Entonces, con este 2,66 y este 2, calcularíamos el error. ¿Sí está claro el procedimiento? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, les dejo a ustedes que lo resuelvan por Simpson un tercio. Es un tercio simple, entonces más o menos parecido. Son 3 puntos, solo que la forma en la que obtengo el resultado de la aproximación de las integrales es con la de un tercio simple. Ok, entonces, toda esta parte de integrales que hemos visto, o que estuvimos viendo también la clase anterior, cuando vimos la regla del trapecio, que dijimos que era la primera de las aproximaciones, la que mayor error tenía, hay una técnica que nos puede permitir hacer la mejora en la estimación de las integrales. Entonces, las funciones que vamos a integrar, vimos que las podíamos hacer por medio de una tabla de valores o por medio de una función. Estas técnicas de integración que vamos a ver nos permiten hacer la mejora mediante cualquiera de las dos formas, ya sea con una tabla de valores o con una función. Entonces vamos a enfocar en dos técnicas que van a estar diseñadas para poder analizar y perfeccionar las integrales. Una de ellas es la integración de Romberg y la otra es la cuadratura de Gauss.
¿Okay? Son las dos nuevas técnicas que vamos a ver para poder obtener soluciones de integrales. La integración de Romberg lo que hace es basarse en una aplicación sucesiva de la regla del trapecio para poder obtener integrales numéricas o soluciones numéricas de la integral de una forma más eficiente. Lo que hace es aplicar la extrapolación de Richardson, ¿verdad? Para poder hacer esa mejora. Entonces usa dos estimados de una integral para poder calcular una tercera y más precisa aproximación. Entonces, el estimado y el error asociado con la regla del trapecio, que es la que nos origina a nosotros los primeros datos para partir, pueden ser representados generalmente de esta forma, ¿verdad? Una integral, digamos analítica, va a ser igual a una integral o a una aproximación de la integral en un paso determinado h más un error en ese mismo paso h. ¿Ok? Ese h viene de la cantidad de segmentos que nosotros estemos utilizando. Entonces, ¿cómo calculaba yo h en la regla de trapecio múltiple? Lo acabamos de ver, ¿verdad? H va a ser igual a b menos a entre n. Entonces, de esta definición que yo tengo aquí, puedo decir que yo puedo hacer una igualdad de dos integrales, ¿verdad? Una aproximación en un paso h1 tiene que ser igual a la aproximación de la integral en un h2, ¿ok? Siempre y cuando mantenga la misma estimación de las integrales. Entonces, ese valor de lo que es el h igual a b menos a entre n, de ahí puedo despejar un n para saber cuál es la cantidad de segmentos que tengo que aplicar. Recordando también cuál es la definición del error que vimos anteriormente, trabajamos por ahí con la función 2 promedio, ¿verdad? La segunda derivada promedio. Pero lo que se hace es que se asume constante y que va a ser independiente del tamaño del paso. Entonces, al ser independiente del tamaño del paso, no importa si estoy trabajando con un H1 o con un H2, puedo aplicar la misma aproximación o el mismo criterio, ¿verdad? El error en el paso 1 entre el error en el paso 2 tiene que ser aproximadamente igual al H1 al cuadrado entre H2 al cuadrado. ¿Okay? Entonces, de esta aproximación que yo tengo aquí, me puedo devolver para poder hacer el despeje de alguno de los errores, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que el error en el paso 1 es aproximadamente igual al error en el paso 2 por H1 entre H2 al cuadrado. Y esa definición que tengo ahí de el error 1 igual al error 2, ¿verdad? La puedo venir a sustituir en esta parte de acá. ¿Okay? Entonces, si esto vengo y lo sustituyo aquí arriba, donde está el error en el H1, me va a quedar de esta forma. ¿Verdad? La aproximación de la integral en el paso 1 es más el error en el paso 2, ¿verdad? Todo eso de ahí. Si de ahí despejo el error en el paso 2, que es esto que tengo aquí, me queda esta aproximación de acá. Entonces, si yo recuerdo que yo había dicho que la aproximación de la integral es igual a la integral en el paso 2 más el error en el paso 2 y tengo que el error en el paso 2 es toda esta parte de acá, igual puedo sustituir este error en el paso 2 aquí abajo y me va a quedar de esta forma. ¿Okay? Entonces, vean que dice que la aproximación de la integral ahora va a ser igual a una integral en el paso 2 más 1 entre H1 entre H2 al cuadrado menos 1 por la integral en el paso 2 menos la integral en el paso 1. Y eso que tenemos ahí es lo que podemos aplicar para mejorar el estimado de la integral. Siempre y cuando esas H1 y esa H2 esté utilizando la regla del trapecio, ¿verdad? Ahora, esta función que tengo aquí, esta ecuacioncilla de acá, yo la puedo resumir en el caso especial en donde el intervalo es dividido a la mitad, es decir, que H2 es igual a la mitad de H1. ¿Okay? Entonces, si H2 es la mitad de H1, eso se simplifica de esta forma. Entonces, tengo que la aproximación de la integral va a ser 4/3 de la integral en H2 menos 1/3 de la integral en H1. ¿Okay? Siempre estas integrales van a salir de la aplicación de la regla del trapecio.
Entonces, vamos a resolver esta función que está acá. ¿Okay? Dice que utilicemos A igual a 0 y B.8 con 1, 2 y 4 segmentos. Entonces, hacerlo en Excel. ¿Okay? Y lo que me piden es el trapecio múltiple, ¿verdad? Entonces, para el trapecio múltiple, formulilla. Okay. Y tengo la función. Tengo que f de x, f de a. A es, va a ser igual a 0,2 más 25 por x. Voy a poner cuánto es. 0.2 más 25 por x menos 200 por x elevado al cuadrado más 675 por x elevado a 3 menos 900 por x elevado a 4 más 400 por x elevado a 5. Okay, ahí tengo f de 0. Ahora voy con 8. F de 0,8. Le pongo 0,8 y bajo la función. ¿Okay? Ahora lo que tengo que calcular van a ser los XY. Entonces por aquí tengo que H es igual a B menos A N. Aquí los H y aquí H para 1, 2, 4 segmentos. Tengo que va a ser igual a B menos A. B menos A de N. ¿Okay? Nos da punto 8. Punto 4.2. Y ahora voy a hacer aquí en este cálculo el X1 para un segmento sería, como estoy trabajando con un segmento y esto va desde igual 1 hasta n-1, este término no va. Entonces vean que me queda la integral simple, ¿verdad? Ven, este término de aquí el centro, 2 por la suma de eso, al ser desde igual 1 hasta n-1, que sería 1 menos 1, 0, este término no va. Entonces me quedaría la integral del trapecio simple, b menos a por f de a más f de b entre 2. Voy a poner el valor de la integral. Sería igual a b menos a por la función evaluada en a más la función evaluada en b. ¿Sí? Ahora, para
Para n igual 2, vuelvo a hacer lo mismo. Profe, Sí, ¿podría aumentarlo un poquito más, por favor? Gracias. ok, ahora esta parte de aquí, digamos, lo que estoy haciendo son cálculos ahí que me van a servir para la integral. Entonces ya tengo el h para dos segmentos, que es 0.4. Voy a calcular el x1. El x1 va a ser igual al valor de a más h para dos segmentos por i, que es solo una i, ¿verdad? Que es 0.4. Y voy a calcular la integral en ese punto. ¿Sí? A 2,54. Entonces nuevamente vengo aquí y digo que eso va a ser igual a b menos a por la función evaluada en a más 2 por la suma de las funciones, es decir, este valor, la función evaluada en b. Todo esto tengo que integrarlo en paréntesis porque lo tengo que dividir entre 2 por n. Pues la integral me da 1,0688. ¿Entendemos? ¿Ok? Y ahora voy con 4 segmentos, ¿no? 4 segmentos. Entonces ahora tengo que calcular x1, x2, x3. ¿Verdad? En donde uno va a ser igual a h por 1. Este va a ser este valor, este valor, por 2. Y entonces esos son los x, x1, x2, x3, punto 2, punto 4, punto 6, copio la función, la pego aquí y la arrastro. Y ahora lo que tengo que hacer es aplicar nuevamente integral, que sería b menos a por la función evaluada en a más 2 por la suma de las funciones de x. Entonces sería este más este más este, ¿no? Todo eso más la función evaluada en b y todo eso entre 2 por n. 1,4848. ¿Sí? Entonces aquí ya resolví lo que me estaba pidiendo el ejemplo, ¿verdad? Dice evaluar la integral de esa función con 1, 2 y 4 segmentos. ¿Alguna pregunta con lo que dice aquí? No, ¿verdad? De la clase anterior. Ya se lo expliqué. Profe, la primera parte, ¿para qué es que se necesita? ¿Cuál primera? La de la función evaluada en 0 y en 0,8. Ah, porque es A y B. Son los límites de la integral. Ok, Entonces es f de x0 y f de xn. ok. Dale. Ok, entonces aquí tengo los valores de los segmentos, los valores del paso y el resultado de la integral para cada uno de esos segmentos. Entonces ahora lo que voy a hacer es fijarme en qué decía la teoría. Recordemos que la teoría me dice que para yo poder hacer la mejora, me fije si estoy en el caso especial donde el intervalo es dividido a la mitad, es decir, que el H2 es igual a la mitad del H1. Entonces me voy a fijar
en el Excel, vean que los H, ¿verdad? Empiezo con H de punto 8 y el que sigue es punto 4, que es la mitad del anterior, ¿verdad? Y el que sigue es punto 2, que es la mitad del anterior. Entonces, como esa condición se cumple, puedo hacer una mejora de la integral del trapecio con esta ecuacióncilla de acá. Bueno, entonces la mejora la hago con dos integrales. Entonces puedo hacer una mejora entre estas dos integrales y otra entre estas dos. Entonces, de tres resultados, puedo obtener uno solo. Y voy a poner cuál es el valor de la I analítica. No sé si alguien lo recuerda, me lo puede calcular por ahí. La función es esta. 1,64053. 1,405. 3. 3. Okay, entonces, ahorita vamos a calcular los errores. Entonces, la primera mejora dice que es 4/3 de la integral en el paso 2. Es decir, por la integral en el paso 2. Como voy a hacerlo entre punto 4 y punto 8, esta es la integral del paso 2. Menos 1/3 por la integral en el paso 1. ¿Ok? Entonces, voy a agregar aquí nada más una casilla más. Voy a calcular el error verdadero. Es igual al valor absoluto de este valor menos este valor entre este valor. Okay, entonces, en la primera aproximación era de esperar, ¿verdad? Tenía un error altísimo, tengo un error de 89%. Okay, voy a calcular el error en los otros casos. ¿Verdad? Este de aquí y este de aquí. Vean que tengo una integral con un error de 89%, otra integral con un error de 34% y otra con un error de 9%. Voy a mezclar estas dos y voy a ver cuánto me da el error. ¿Okay? Vean que el error en esta condición me está dando un 16%. De dos integrales, una con un error de 89% y otra con un error de 34%. Mediante esta técnica las puedo combinar y vean que estoy obteniendo una integral con un error de 16%. Ahora voy a combinar estas dos que tienen un error más bajo que las dos anteriores a ver cómo me va. Entonces esto sería 4/3 por la integral de paso 2 menos 1/3 por la integral de paso 1. Y eso me da 1,62. Entonces igual, calcular el error. Y vean que combinando esas dos integrales de 34 y 9%, obtengo una tercera integral o una segunda mejora con un error de 1,04%. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Pero sí me perdí un toque en la parte de las mejoras. Ajá. Eh, Bien. no, con que se ponga en la fórmula. Es que todavía no entiendo muy bien cuál es H2 y cuál es H1. Ok, lo que voy a hacer es que hago una combinación primero con ellas dos, porque se cumple que esta es la mitad del anterior, pues puedo combinarlas. Y como esta es la mitad de este, también puedo combinar estas dos. Entonces, para esta hago la combinación con estas dos, donde este sería H2 y esta H1. Ah, ok, H2 es el valor más pequeño de H, digamos. Uh-huh. Ok, entiendo, entiendo. Gracias. Y luego con estas dos, que sería esta de aquí. Listo, ahora sí, perfecto. Uh-huh. Gracias, bro. Un gusto. Okay. Entonces, esto ahí con esa otra parte.
Entonces, tenemos que también en el caso especial, donde las estimaciones originales con la regla del trapecio se basen en una división sucesiva de la mitad del tamaño del paso, puedo hacer otra mejora obteniendo un error mucho más bajo. ¿Okay? Entonces, si eso se cumple, puedo aplicar esta otra mejora que dice que es la aproximación de la integral va a ser 16 sobre 15 de la integral mayor menos 1 entre 15 de la integral menor. Y esto de mayor y menor no son los valores de la integral, sino como la posición de las mejoras. ¿Ok? Entonces, E y M son las estimaciones mayor y menor. Entonces, vamos a resolver este ejemplo. Esta es la tablilla que teníamos en el Excel, ¿verdad? Con los mismos errores, los mismos valores. Y veamos que, según lo que nos solicitaba la teoría, que para poder aplicar esta tercera mejora, se tiene que cumplir que el paso sea una sucesión a la mitad del anterior. Entonces, en este caso sí se cumple, ¿verdad? Tenemos que el paso es 0.8, el que sigue es 0.4 y el que sigue es 0.2. Cada uno es la mitad del anterior. Entonces, como eso se cumple, puedo venir aquí al Excel y aplicar otra mejora más. ¿Okay? Que sería la aplicación de esta otra mejora. ¿Okay? Entonces dice que es 16 entre 15 por la integral mayor en la mejora anterior en posición, ¿verdad? Estas son las mejoras, la integral mayor en posición, esta es la primera posición y esta es la segunda. Entonces, esta es la integral mayor. Menos 1 entre 15 por la integral menor. Esta es la posición 1 y esta es la posición 2. La posición más baja es la 1. Y esa sería la mejora. Ahora copio el error y vean cuánto se redujo el error. ¿Sí? Entonces, aquí en verde, parto de la aplicación múltiple de la regla del trapecio, cumpliendo siempre que sea la mitad del paso anterior. Como esto se cumple, en azul pongo la primera mejora de las integrales y luego me doy cuenta que sí es la sucesión de los tamaños de paso. Y aquí en amarillo pongo la última mejora. Y vean cómo fue reduciendo el error, ¿verdad? 89, 34, 9, 16, 1 y ahora 0,0002. Entonces yo me puedo hacer una tablilla de Excel aquí donde yo pueda ir poniendo, ahora aquí podría poner otra mejora más de la regla de trapecio en donde el paso sea de 0.1 y puedo hacer una mejora entre estos dos, ¿verdad? Y así sucesivamente y puedo ir reduciendo el tamaño del error que voy cometiendo en cada una de las mejoras. ¿Okay? Entonces, observen que los coeficientes en cada una de las ecuaciones de esa extrapolación van sumando un 1, ¿no? Los coeficientes del H. Entonces, de esa manera, se pueden representar factores de ponderación que conforme aumenta la exactitud, den un paso relativamente mayor a la estimación de la integral nueva o de la mejora de la integral. Entonces, esas formulaciones se pueden expresar de forma general con esta funcioncilla de acá. 4 a la k menos 1, ¿verdad? Y la aproximación de la integral j más 1 k1. Eso básicamente son posiciones, ¿verdad? Donde esos valores de i son las integrales más y menos exactas, ¿verdad? Las posiciones que yo iba seleccionando y los valores de k corresponden a la estimación original de la regla del trapecio. Entonces, una forma gráfica de poderlo ver es esta que tengo acá, ¿verdad? Aquí tengo una integral, una aproximación de la integral con solo dos valores, de esa puedo obtener solo uno, ¿ok? Luego tengo una aproximación de la integral como la que nosotros hicimos con tres aproximaciones, de estas dos saco una y de estas dos otra, ¿verdad? Y de estas dos puedo sacar una.
Ahora, si lo hago con 4, ¿verdad? De 4 paso a 3, de 3 paso a 2 y de 2 paso a 1, donde esta va a presentar una mejor exactitud. ¿A qué se les parece esta técnica, así como de ir reduciendo? Se parece como a la interpolación de Newton, ¿verdad? La tablilla que hacíamos para poder obtener el polinomio, aquellos valores de las b. Es algo parecido. Entonces, si esta tabla la pasamos con las ecuaciones, ¿verdad? Tenemos la aplicación de la regla de trapecio, la simple, b menos a, ¿verdad? Y luego vamos haciéndolo aquí, vean que es un factor de 2 a la n. Entonces aquí sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, ¿verdad? Y así sucesivamente para asegurar que el paso anterior es la mitad del que sigue. Entonces, la primera mejora es la que vimos, 4/3 de esta integral de acá, menos 1/3 de la integral de acá. Ok. Y luego tenemos la otra mejora que teníamos, ¿verdad? 16 entre 15 menos 1 entre 15 de las integrales. La que seguiría sería 64 entre 63 y así sucesivamente, aplicando siempre la fórmula general, que es esta que tenemos acá. ¿Okay? De esa forma podemos garantizarnos la aplicación de la mejora. ¿Alguna pregunta? ¿Ok? La otra forma de poder mejorar una integral o de calcular una integral más bien es mediante la cuadratura de Gauss. Y la cuadratura de Gauss lo que hace es implementar una estrategia de poder posicionar cualquiera de los puntos en una curva, definiendo una línea recta que va a balancear un error positivo y negativo que se va a generar. Entonces, el área bajo la curva de esta línea recta me va a proporcionar un mejor estimado de la integral. Entonces, si yo tengo una curva, lo que dice la cuadratura de Gauss es que para poder reducir el error, recuerden que todo este espacio de aquí es un error, es que suba estos puntos. ¿Okay? Que los lleve arriba. Entonces, cuando yo llevo estos puntos arriba, ven que el error cometido es mucho menor que la regla del trapecio, pero observen aquí que fuera de la función quedan estos triangulillos de acá, ¿verdad? Entonces, lo que dice la cuadratura de Gauss es que este error se compensa con este error de acá, y así es como se garantiza la mejora de la integral con un error mucho más reducido que la aplicación de la regla del trapecio. Entonces, la regla del trapecio nos va a brindar resultados muy exactos cuando la función a integrar es una constante o una línea recta, claro, porque no tiene error que cometer, ¿verdad? Cuando y es igual a 1 o y es igual a x, la regla del trapecio da su mejor resultado. Entonces, si yo digo que la aproximación de la integral es b menos a por la función evaluada en a más la función evaluada en b entre 2, que es la regla del trapecio, ¿ok? Y llamo a b menos a como una constante c, ¿verdad? Entonces multiplicando esto acá tendría que sería c0 y c1, ¿ok? Entonces tengo que, voy a hacer la aproximación de la integral con c0 y con c1, ¿verdad? Desde b menos a medios, hasta, desde menos b menos a medios hasta b menos a medios, que son las mitades de los cuadrados que tengo ahí, ¿ok? Ahora, tendría estas funciones que tengo acá a la hora de que resuelvo las integrales, sigo teniendo esos valores de c, solo que ahora tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿verdad? Porque b y a son conocidos, que son los límites de las integrales, solo tengo que averiguar quién sería c0 y c1. Entonces, soluciono simultáneamente esas ecuaciones y tengo que c0 va a ser igual a c1 y que es igual a b menos a medios. Claro, si aquí arriba había dicho que es b menos a medios, ¿verdad? Entonces obviamente voy a volver a lo mismo. Entonces ahora digo que la aproximación de la integral es distribuyendo esto acá, ¿verdad? Que es eso que tengo ahí. Esa es nuevamente la regla del trapecio. Entonces la regla del trapecio dice que alcanza su mejor exactitud cuando la línea recta es y igual a 1 o es una función y igual a x, ¿verdad? Entonces aquí sí obtengo las mejores estimaciones. Entonces vean que siempre tengo un límite inferior, que en este caso es b menos b menos a medios, y aquí es b menos a medios, ¿verdad? En ambos casos, ese es como los límites.
Entonces, el objetivo de la cuadratura de Gauss es poder determinar las ecuaciones de esta forma. Es decir, aplicando la regla del trapecio simple. Sin embargo, en contraste con la regla del trapecio, que usa valores de extremos fijos de A y B, los argumentos de la función de x sub 0 y x sub 1 no van a ser extremos fijos en la cuadratura de Gauss. Por ende, voy a tener 4 incógnitas a ser evaluadas que van a requerir 4 condiciones o 4 funciones. Entonces, las primeras 2 condiciones se obtienen de asumir que la estimación de la ecuación de arriba, de esta de acá, se ajusta a la integral de una constante y la función lineal, es decir, y igual 1 y y igual x. Las otras 2 condiciones se obtienen al extender el razonamiento a una función parabólica. Es básicamente esto que tenemos acá. Tenemos una función parabólica, hago un trapecio con la cuadratura de Gauss, tengo el valor inferior que dice que es menos 1 y el valor superior que dice que es 1. Y dice que puedo conocer este valor de x0 y de x1, que yo los puedo estimar, pero tengo que ver cómo hago para poder estimar estos valores. ¿Okay? Entonces, si esto que está aquí yo lo pongo como una ecuación, voy a tener 4 ecuaciones, 4 incógnitas que las puedo resolver de forma simultánea. Al resolver todas estas incógnitas de forma simultánea, sigo teniendo que C es igual a C0 es igual a C1, que es, vale 1. Y dice que x0 es menos un tercio, menos 1 entre raíz de 3, perdón, y que x1 es 1 entre raíz de 3. Entonces, la aproximación de la integral mediante la cuadratura de Gauss dice que va a ser esto que tengo acá. Como C1 y C0 valen 1, entonces eso me quedaría como la función evaluada en menos 1 entre raíz de 3 más la función evaluada en 1 entre raíz de 3. Siempre y cuando tenga como límites de integración de menos 1 a 1. ¿Verdad? Eso me va a generar una estimación de la integral que obtiene una precisión de tercer orden. Es decir, el polinomio que tengo va a ser de orden 3. Ahora, observen que los límites de integración de las ecuaciones siempre tienen que estar de menos 1 a 1. Entonces uno podría decir, de qué gracia tiene si casi nunca voy a hacer que los límites de integración vayan de menos 1 a 1. Pero se puede hacer una simplificación para poder cuadrar los límites de integración de esa forma y poder aplicar la cuadratura de Gauss. Entonces se realiza suponiendo que tengo una nueva variable que está relacionada con la variable x original en una forma lineal. Entonces voy a decir que mi variable x o mi nueva variable x va a ser b más b menos a por la variable xd, que es la nueva, todo eso entre 2. Y el diferencial sería b menos a medios por el diferencial de esa nueva variable. Entonces, esta es la forma en la que yo puedo transformar mi función para aplicar la cuadratura de Gauss. Entonces, note que los límites de integración ahora sí van a ser de menos 1 a 1 por esa transformación. Y eso se hace por simplicidad y para hacer la formulación tan general como sea posible. Haciendo esa transformación de la función, puedo aplicar la cuadratura de Gauss. Entonces, un simple cambio de variable se utiliza para poder convertir los otros límites de integración a la forma de menos 1 a 1. Mientras que las derivadas de orden superior no incrementan sustancialmente con el número de puntos de n, esa cuadratura de Gauss es superior a las fórmulas de Newton-Cotes. ¿Okay? Entonces, vamos a resolver este ejemplo, que es el que estamos trabajando ahorita. Y dice, antes de integrar la función, debemos realizar el cambio de variable para que los límites sean de menos 1 a 1. Entonces, vamos a ir a la pizarra. Y esa es la función integral. Tengo que hacer unos cambios de variable, que son estos de acá, antes de poder hacer la aproximación.
Entonces, los límites son A es 0 y B es 0.8. Entonces tengo que X nuevo va a ser igual a B más A más B menos A por la variable XD entre 2. Entonces tengo que X es 0.4 más 0.4 XD. Chance que actualice. Ok, y ahora tengo el diferencial, el de X, que va a ser igual a 0.8 menos 0 entre 2. Todo eso por dxd, que es la nueva variable. Entonces tengo que dx va a ser igual a 0.4 dxd. Entonces lo que tendría que hacer es tomar esta variable x y sustituirla donde están las x acá. Entonces quedaría 0.2 más 25 por 0.4 más 0.4 x menos 200 por 0.4 más 0.4 xd al cuadrado y así sucesivamente. Entonces todo eso se va a hacer grandísimo. Para después, dice que para poder resolver la integral, como los límites de integración ahora van a ser de menos 1 a 1, es evaluar en esa nueva función donde esté la xd menos 1 entre raíz de 3 y luego 1 entre raíz de 3. Entonces mejor, para hacerlo más sencillo, lo voy a hacer antes, ¿verdad? Entonces voy a decir que f de menos 1 entre raíz de 3 es igual a 0.4 más 0.4 por menos 1 entre raíz de 3. ¿Ok? Y luego f de 1 entre raíz de 3 va a ser igual a 0.4 más 0.4 por 1 entre raíz de 3. ¿Cuánto nos da ahí? Más o menos. 0,1690. 16.90. 90 y un 5. 5. El otro da 0,63094. ¿Ok? Entonces ahora sustituyo estos valores en esta función. ¿Ok? Entonces voy a tener f de menos 1 entre raíz de 3 va a ser igual a 0.2 más 25 por 0.16905 menos 200 por 0,16905 al cuadrado más 675 por 0.16905 a la 3 menos 900 por así. Y esto es aproximadamente Profe, a mí me dio 1,2918. No sé si alguien me lo confirma. 1,2918. 18. Ujú. Ok.
Y a mí me da igual. Ok, ahora hacemos lo mismo, solo que aquí sustituimos por 630/94. ¿Verdad? Para saber cuánto nos da f de 1 entre raíz de 3. Tres coma 2645. 3,20. 2645. Ok. Ya tengo la evaluación de las funciones. Ok, ahora, para poder hacer la aproximación de la integral, ¿verdad? Decía la teoría que era la función evaluada en esos puntos por el diferencial. Entonces sería 1.2918 por 0.4 más 3,2645 por 0.4, que son los diferenciales, y eso me da la aproximación de la integral. Profe, a mí me dio 1,8225. Ok, 1,8225. Y decía que nos daba 2,66, creo que era, ¿verdad? Entonces, igual genera un error esa aproximación. Ok, entonces, hacemos la transformación, ¿verdad? Del X, de X. Luego, vamos a hacer la integral. Luego hicimos la integral, ¿verdad? Cambiamos los límites de integración de -1 a 1 y en cada uno de los valores donde está X, sustituyo los anteriores, 0.4, ¿verdad? Pero vean que eso se hace grandísimo. Y luego en cada uno de estos valores, donde está este XD, tengo que sustituirlo por -1 entre raíz de 3 y luego por 1 entre 3. Por eso fue que yo lo hice en el punto anterior. Y volvemos al mismo resultado, ¿verdad? 1,8225. Pues ya con eso tenemos otra técnica para poder hacer aproximaciones de integral. ¿Alguna pregunta? Bien. Pues ya con esto cerramos la parte de integrales. Con lo que vimos en la clase anterior, más de estas dos técnicas, ¿verdad? Una de mejora y una de estimación de la integral. Y vamos a ver la parte de diferenciación numérica o derivadas, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo al puro inicio del curso, cuando vimos la serie Taylor, ahí hablamos un poco de las formas que teníamos para poder aproximar integrales, derivadas. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? ¿Cómo se llamaban? Eran las diferencias finitas divididas, ¿verdad? Y habían tres. ¿Okay? Habían tres tipos. Entonces, las diferencias finitas divididas o la forma de estimar las derivadas viene de la serie de Taylor. Nuevamente, nos va a aparecer por ahí la serie de Taylor para poder hacer aproximaciones de algo. La serie de Taylor lo que nos permitía era aproximar una función a partir de sus derivadas en otro punto diferente al que yo andaba buscando. Entonces, recordemos que la serie de Taylor lo que nos decía era esto, ¿no? Precisamente la función evaluada en un punto más adelante la puedo aproximar mediante la función evaluada en un punto inicial y sus derivadas, ¿no? Esta es la forma general de la serie de Taylor, donde iba derivando a la orden n la función, ¿verdad? Y así podía obtener una mejora. Recordemos que esta derivada o esta sucesión de las derivadas se podía hacer siempre y cuando la función fuera periódica, ¿verdad? Porque decíamos que la aplicación de la serie Taylor encontraba la mejor estimación o el mejor resultado cuando la derivada de la función alcanzaba el máximo grado de la función, ¿verdad? Y ahí más derivadas iban a ser cero. Entonces, si yo me centro para poder hacer la aproximación de las derivadas, de la primera derivada, me centro en esto que tengo acá, donde digo que la función en un paso más adelante es aproximadamente igual la función en el paso inicial más la primera derivada de la función en ese paso inicial entre xy más 1 menos xy, ¿verdad?
El paso adelante menos el paso en donde estoy. Este término de acá se conocía como h, ¿verdad? O el paso de la función. Entonces, si yo me centro en ese tracto que tengo ahí, ¿verdad? Este tracto que tengo acá de la serie de Taylor es el que me permite poder estimar la primera derivada. ¿Cómo? Si aquí tengo la primera derivada implícita, lo que hago es despejarla. Entonces tengo la función en un paso más adelante menos la función en el paso inicial entre el paso es igual a la primera derivada. Y eso que tengo ahí, entonces viene a ser la diferencia finita hacia adelante, ¿verdad? Esa es la que me da la estimación de la diferencia hacia adelante. Ahora, si lo que quiero es calcular el paso hacia atrás, ¿verdad? XY menos 1, no más 1, sino menos 1. Entonces aquí vuelvo a reacomodar y así puedo hacer esa estimación. Entonces tengo tres formas de poder aproximar las derivadas. Ya vieron que viene de la serie de Taylor, no es que son formas inventadas, sino que vienen de la serie de Taylor. Entonces, si yo tengo una función cualquiera, ¿okay? Y tengo un punto en donde yo quiero calcular cuál es la pendiente o la derivada de la función, pero no lo quiero hacer de forma analítica, ¿verdad? Esa sería la derivada analítica, sino que lo que quiero hacer es una estimación numérica. Entonces lo que puedo hacer es estimar un punto para poder hacer esa aproximación. Entonces, si tomo un punto más adelante, donde tengo la derivada analítica o el punto donde lo quiero evaluar, ¿verdad? Que sería este punto de acá, y estos dos puntos los uno mediante una línea recta, ¿okay? De esa forma puedo calcular una recta tangente, que no va a ser tan tangente como esta, ¿verdad? Voy a tener un error asociado, pero un error muy bajito. ¿Okay? Entonces, de esta evaluación de los puntos de acá, puedo decir que sería el h o el paso que hay entre esos, en la separación que hay entre estos dos puntos. Entonces, esta recta que está aquí es lo que se conocería como la diferencia hacia adelante. Y la puedo calcular con la forma que vimos anteriormente, ¿verdad? La función evaluada en el punto adelante menos la función evaluada en el punto anterior entre el paso. El paso sería el valor de x de acá menos el valor de x de acá. Otra forma en la que lo puedo hacer es no considerando un punto adelante, sino un punto más bien atrás, donde yo quiero estimar la derivada analítica. De igual forma, uno de esos puntos con una línea recta, igual la separación de esos puntos vendría siendo el h, y eso es lo que se conoce como la diferencia hacia atrás. ¿Y cómo es la diferencia hacia atrás? Entonces ahora va a ser el f de xy, que es el punto en donde estoy, menos el f de xy menos 1, es decir, un paso hacia atrás, entre igual el h. ¿Verdad? El h es la separación entre las x. Y luego, la otra técnica, que es, digamos, la que presenta el error más bajo, es que si yo hago un paso hacia adelante y un paso hacia atrás del punto donde quiero averiguar la derivada, y uno estos dos puntos con una línea recta, entonces de ahí puedo obtener lo que se llama diferencia centrada. ¿Y por qué diferencia centrada? Porque de este punto a este tengo un paso hacia adelante y de este punto hacia este tengo un paso hacia atrás. Entonces vean que entre los puntos lo que hay es una separación de h. Entonces esa diferencia centrada sería xy más 1, que es este punto, menos xy menos 1, que es este punto, entre dos veces h, porque claro, de aquí al centro hay una h y de aquí a aquí hay una h, entonces sería dos veces h. ¿Okay? Entonces esta es la forma que me presenta la mejor estimación en cuanto al cálculo de las derivadas. Ojo aquí que este OH es lo que sería el grado del error que cometo. Vean que la diferencia centrada hacia adelante y hacia atrás tienen un OH1, mientras que la centrada tiene un OH2. Es decir, es más precisa la centrada que las anteriores. En orden de exactitud, digamos, o de precisión, la hacia adelante es menos exacta que hacia atrás y menos que la centrada. Entonces sería adelante, atrás y centrada el orden en el que puedo obtener
las aproximaciones de la derivada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dice, use aproximaciones con diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y centrada para estimar la primera derivada de esa función. Nos dice que utilice x en punto 5 y que utilicemos un incremento de h de punto 5 y repetirlo con punto 25. Entonces vamos a partir con el valor de punto 25. Entonces, si me hacen el favor, me regalan cuánto nos da la primera derivada de esta función evaluada en punto 5 de forma analítica. Analítica. ¿Cuánto nos da? Punto 5, ¿no? Si no me equivoco, Ujú. menos 0,5343 Menos 75. 0, 53 43 75. aquí tenemos la analítica. Vamos a hacer primero Perdón, una pregunta, ¿era evaluada en 0,25 o en 0,5? en 0,5. Ah, entonces eso no es, perdón. ¿Ok? Porque a mí me dio menos 0,9120. Menos 0,91. 9120. Ah, es eso, sí. Noventa y uno veinticinco. Profe, 91,25. 25. Ok. Sí. Entonces ahora vamos a hacer la primera que nos pedían, que era la diferencia hacia adelante. ¿Ok? La aproximación de la primera derivada, ¿no? F de 0,5 0,5, solo que ya no voy a derivar esa función. Ahora voy a evaluar la función que tengo aquí. Entonces voy a ver, porque voy a ocupar ¿sí? 1 ¿sí? Bueno, aquí sería y menos 1 y más 1. ¿Okay? XY es el valor que me están diciendo, ¿verdad? De 0,5. XY menos 1 va a ser igual a este punto menos un paso atrás. ¿Okay? Y XY más 1 va a ser igual a este punto más un paso. ¿Okay? Ahora evalúo las funciones. Esto va a ser igual a menos 0,1 por x elevado a la 4 menos 0,15
por x elevado a 3 menos 0,5 por x elevado a 2 menos 0,25 por x más 1,2. Esa es la función que está aquí arriba, evaluada en 0,5, luego la evalúo en 0,25 y en 0,70. Y ahora sí, digo que eso va a ser igual a la función evaluada en xi más 1. Pues como estoy aquí, esta sería la función evaluada en xi más 1 menos la función evaluada en xi entre h. ¿Okay? Esto es de A hacia adelante. Y el error va a ser igual al valor absoluto de este menos este entre este. 26% de error. Voy hacia atrás. Formulilla. Tengo que f' de 0.5 ahora va a ser igual a la función evaluada en xi evaluada en xi menos la función evaluada en xi menos 1. Ahora es un paso hacia atrás entre el paso. ¿Okay? 0,71. Intenté hacia atrás y el error. De 21%. Vean que les había comentado que la diferencia hacia adelante tiene un error más alto que hacia atrás. De aquí se ve que baja cuando tengo la diferencia hacia atrás. Y ahora voy con la última, que sería la centrada. Okay. La centrada, la D, sería igual a la función evaluada en xi más 1 menos la función evaluada en xi menos 1 entre 2 por h. 0,93. Veamos el error. Y ven que es un error de un 2%. Entonces, si ocupamos hacer aproximaciones de derivadas, perdón, lo mejor sería utilizar la centrada, que es la que presenta el error más bajo. ¿Alguna pregunta? Me perdí en la parte donde usó lo del x y menos 1. ¿En qué? Para calcularlo, el x y menos 1. ¿Puede poner la fórmula, por favor? El X, ¿dónde aquí? O aquí arriba. El xi menos 1 es el xi menos un paso atrás. Ajá, y después, la que está a la derecha. Lo que hice fue agarrar ese valor y evaluarlo en esta función. Ah, ok. Listo. Luego tomo el mismo xi y le sumo un paso, que es este valor de aquí, y evalúo 0,75 en esta función de aquí, y es este valor. Entonces, estas son las formas que tenemos para aproximar derivadas. Vean que son bastante sencillas. Ahora, estas formas de poder estimar derivadas
yo les puedo aumentar la precisión, que sería la diferenciación numérica de alta precisión. Entonces, ese tema lo que presenta es la estimación de derivadas mediante ecuaciones más precisas que retienen o que tienen mucho más términos que los anteriores. Entonces, las fórmulas de diferencias finitas divididas de alta precisión se pueden también generar agregando términos adicionales a la serie de Taylor, es decir, no truncando aquí, sino agregando más. ¿Okay? Entonces, la inclusión del término de la segunda derivada lo que hace es incrementar la precisión de la derivada. Entonces, al yo agregarle la segunda derivada a la función, le estoy aumentando la exactitud a la primera derivada. Entonces, hay versiones similares que pueden desarrollar las fórmulas hacia atrás y centradas como aproximaciones también de derivadas de orden superiores. Es decir, no solamente la primera derivada, yo puedo calcular a partir de la serie de Taylor la primera, segunda, tercera, la n derivada, ¿verdad? Entonces, las diferencias finitas hacia adelante de orden superior las presentamos en esta tablilla de acá. Entonces, vean que yo tengo la derivada normal, ¿verdad? La diferencia dividida hacia adelante, y puedo tener la de alta precisión para la primera derivada, la segunda derivada de alta precisión, la tercera de alta precisión, cuarta de alta precisión, y así sucesivamente. ¿Okay? Luego tengo la diferencia finita hacia atrás, igual la primera derivada, la normal de alta precisión, la segunda normal de alta precisión, etcétera, etcétera. Y luego la diferencia finita centrada, ¿no? La primera derivada normal y de alta precisión. Vean que efectivamente al agregarle más términos, aumenta la precisión. Si la normal es de un error al cuadrado, la de alta precisión es a la 4. Entonces es mucho mejor la estimación. Entonces, lo mejor es aplicar las derivadas de alta precisión, que serían estas de aquí. Claro, necesitan un poco más de numerillos, ¿verdad? Vean que ahora no solo es xy más 1, sino xy más 2 y xy menos 2, pero nos da una estimación mucho más alta. Entonces, si tomamos la función que estábamos evaluando anteriormente y utilizamos diferencias finitas divididas de orden superior, ¿okay? Hacer la estimación de las derivadas. ¿Qué es lo que necesitamos? Xy, xy menos 1, xy menos 2, y luego xy más 1 y xy más 2, ¿verdad? Entonces son esos valores que tenemos aquí. Nos decían que partiéramos de punto 5, el paso era de punto 25, ¿verdad? Entonces, un paso atrás es punto 25 menos punto 25 es 0, luego sería 0,75 y 1, evalúo la función en estos puntos, y a partir de las ecuacioncillas que teníamos en la tabla, calculamos cada uno de las diferencias. Aquí tenemos la primera con un error de 0,5. Recuerden que la primera diferencia hacia adelante nos da un error de 80 y algo, ¿verdad? Luego la diferencia hacia atrás de alta exactitud es esta que tenemos acá. Da un error de 3,77%. Luego sigue la centrada. Ahí se me ocurrió el texto. Y sería esta de acá. Vean que el error verdadero en la centrada de alta exactitud es 0%. Es decir, la de alta exactitud en esa función alcanzó la derivada analítica. ¿Okay? Entonces, de esa forma yo puedo aproximar derivadas sin tener que recordarme la regla de la cadena y todo lo demás, ¿verdad? Sino simplemente aplico ahí la ecuacioncilla, alta exactitud y listo, ¿verdad? Puedo hacer la aproximación numérica, eso sí, de la derivada en un punto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, en esta parte de derivadas, bien podemos aplicar la extrapolación de Richardson para poder mejorar las diferencias finitas. Entonces, para poder mejorar la exactitud en las diferencias divididas, lo primero que puedo hacer es reducir el tamaño del paso. Recordemos que en métodos numéricos, entre más pequeño es el paso, mejor es la aproximación. Entonces, una de las técnicas es reducir el paso en las diferencias divididas. Si eso no lo pudiera hacer, pues entonces utilizo una fórmula de orden superior que utilice más puntos, ¿verdad? Que es las derivadas de alta precisión. Pero también tengo una tercera técnica
que se basa en la extrapolación de Richardson, que utiliza derivadas para poder calcular una tercera aproximación mucho más precisa que la anterior. Entonces, se basa exactamente en el mismo principio de la integral, ¿verdad? Para poder hacer las estimaciones, solo que en el lugar de las integrales puedo aproximar también las derivadas. Entonces, el mismo comportamiento de la derivada, perdón, de la integral, pero me permite decir que eso lo que voy a aproximar son derivadas y tienen el mismo comportamiento que la tablilla anterior. ¿Bien? Entonces, los datos de experimentos o de estudios de campo son a menudo recolectados en intervalos desiguales, ¿verdad? Cuando yo estoy haciendo calculillos, veo que las H's no llevan esa sucesión de ser la mitad del anterior. Entonces, una forma de poder manipular esos puntos es ajustar el polinomio de interpolación de Lagrange de segundo orden, que sería este que está acá, en donde el valor de X es el que me puede ayudar a estimar la derivada. Entonces, vean que aquí tengo cómo calcular la primera derivada a partir de de un polinomio de Lagrange de segundo orden. ¿Okay? Esta es otra forma de poderlo hacer. Ya tengo las derivadas de alta precisión, entonces puedo utilizar las derivadas de alta precisión, o si no, puedo utilizar, no sé, la diferencia dividida hacia atrás o hacia adelante, ¿verdad? Hago 3, asegurándome que el paso sea la mitad del anterior y hago la mejora como lo hice con las integrales. Mismo procedimiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con el tema de derivadas? Bueno. Ok, entonces, si no tenemos preguntas, estaríamos por hoy.